Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Ya está en la misma, como todos los lunes, el doctor Roberto Castelán, con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. Adelante. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. Al contrario, el gusto es mío. Muy buenos días, Belén, y a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Que tengan un muy buen inicio de semana. Pues para mi gusto un poco adelantadas, pero los tiempos políticos son los tiempos políticos, pero me da la impresión que ya iniciaron, o más bien ya iniciaron, no es una cuestión de impresión, las campañas políticas para la renovación de una gran cantidad de puestos políticos en el país, empezando por la presidencia de la República, en el caso de Jalisco, presidencias municipales, gobernador, diputados, etcétera. El problema es que con esta guerra sucia inician una serie de estrategias que resultan muy costosas. ¿Qué cosa es la guerra sucia? La guerra sucia le da por llamarlos algunos muy pomposamente campaña de contrastes y significa pues prácticamente evidenciar las carencias, los errores, lo malo, lo sucio, por eso que guerra sucia del contrincante en los medios. En la actualidad, ahorita, en estos días, se está dando una guerra sucia entre funcionarios con responsabilidades públicas. Y esto es grave porque representa un olvido, un descuido de sus funciones principales, de las funciones por las que se les está pagando y que, claro, resultan en detrimento de los ciudadanos por sus ambiciones particulares, porque al final de cuentas la búsqueda de puestos públicos responde esencialmente a sus ambiciones particulares. Entonces, estas pugnas se dan entre funcionarios, valga la redundancia, en funciones actualmente, haciendo un trabajo que tendrían que estar dedicados 100% al servicio del ciudadano. Sin embargo, buena parte de sus energías las dedican a esta guerra sucia. La otra se da al interior de los partidos políticos, en este caso en la campaña para suplir al presidente del Partido Revolucionario Institucional. Podríamos pensar que, bueno, los partidos políticos pueden hacer lo que quieran, sin embargo, hay que pensar que los partidos políticos también son asuntos públicos, también están pagados por nuestros impuestos. Bueno, estas campañas públicas de desprestigio, de sacar lo sucio, se están dando ya en estos momentos. Se dan a partir del uso y el exagerado abuso de las redes sociales. Llevan lo privado a lo público y viceversa. Las banalidades que son la característica de las redes sociales, de este abuso de las redes sociales, están a la orden del día. Las banalidades vienen y suplen a la propuesta. También está lo limitado del lenguaje de estas campañas sucias o de esta guerra sucia, que no deja nada al ciudadano. Es un lenguaje que en lugar de enseñarle algo al ciudadano, en lugar de ser el ejemplo para el ciudadano de cómo es la clase política, pues le dejan una sensación de que nuestra clase política es igual que la clase de la farándula o que cualquier otra clase en donde el lenguaje es bajo, soez, las insinuaciones son pues muy primarias, muy primitivas. Quiero decir, el lenguaje es adaptado a los estándares normales que manejan en las redes sociales y lo cual nos lleva a un bajo nivel cultural. También se empiezan a meter con los correos electrónicos. Esto no sucede nada más en México. Hay que ver que en parte la campaña de Hillary Clinton en Estados Unidos tuvo una afectación muy seria por la investigación a la que fue sometida por los correos electrónicos. También es una campaña en donde vamos a ver aparecer, y ya están ahí algunos de ellos, una gran cantidad de supuestos medios electrónicos que todo este tipo de chismes lo intentan convertir en noticias, nos dan como noticia cualquier cosa de un candidato o de un pretendido candidato, si está en un bar, si está con unos amigos, si se reunió con un contrincante de otro partido, cosas que
no tienen que ver realmente con la acción política ciudadana, sin embargo, nos es presentado como algo muy importante en política. Estos nuevos medios es parte de un dispendio muy costoso de los famosos cuartos de guerra de estos grupos políticos. Y vuelvo a lo mismo, que es a donde voy. Solamente confunden al ciudadano. Creemos que estamos frente a noticias, creemos que estamos frente a verdaderos medios, cuando en realidad estamos frente a órganos de propaganda política. Esto nos trae, por supuesto, una enorme carencia de propuestas. Frente a este tipo de lenguaje soez, limitado, estrecho, reducido a las necesidades de la red, no hay propuestas. Las propuestas se estandarizan. Si nos damos cuenta, las propuestas de los partidos políticos y de las figuras públicas que pretenden un puesto político son iguales casi todas. Hay muy pocas propuestas que podríamos considerar innovadoras. Eso también nos lleva a pensar que hay que es el reflejo del poco margen de maniobra que tiene el ciudadano frente a lo político. El ciudadano frente a este marasmo interviene muy poco. Quiero decir, no es el ciudadano el que se está representando a través de estos medios, de esta guerra sucia, de esta gran cantidad de likes, porque inclusive los likes son comprados y como todos sabemos el manejo de estas enormes manifestaciones de apoyo son comprados, pues dejan al ciudadano fuera completamente. El ciudadano ni siquiera puede opinar. Pareciera, le da la sensación al ciudadano de que puede poner un like o puede hacer una opinión a lo que se dice en este supuesto medio, pero al plasmar ahí su opinión, esa opinión inmediatamente queda desechada. Es una opinión que no va a servir, que no va a contribuir en nada a una necesarísima discusión política. Entonces el ciudadano queda fuera de lo político a él no le incumbe y se convierte en un espectador de chismes, de chismes de las redes. Es simple y sencillamente no un actor político más, sino un espectador de algo que está sucediendo en las redes sociales, como lo que puede pasar con cualquier actor de tercera categoría, ¿no? Lo que pasa con estos actores que luego ponen también en la vida política, precisamente para distraer lo que sería la política en serio. Concluyo diciendo que todo este tipo de política o de forma de ser política que se pretende muy adaptada a los nuevos tiempos de las redes sociales, de la velocidad en Internet, del el lenguaje directo en 140 caracteres y todo ese tipo de cosas, lo que está causando es un daño directo a la democracia. Ya lo dije, uno, porque el ciudadano queda fuera de todo este entramado; dos, porque el ciudadano no crece como ciudadano frente a estas exposiciones de casi infantiles en la que están los políticos. Y tres, pues simple y sencillamente porque eso no es la política en la que puede participar el ciudadano. La guerra sucia se va a acrecentar aún más, y mientras más crezca esta, más baja la democracia en México. Ojalá los partidos políticos pudieran reflexionar un poco sobre el daño que hacen en la forma de comportarse, como lo están haciendo, y pensaran, aunque sea por única vez en su vida, aunque son políticos, que pensaran en el ciudadano y no en sus intereses de sus partidos y en sus intereses particulares. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, pues les pide demasiado y además otra cosa que lo hemos visto ya en las últimas campañas, doctor, esta guerra sucia de la que nos ha hablado tan detalladamente, pues ya ni siquiera influye en el elector, ¿no? Normalmente quien va arriba en las encuestas es quien es denostado o quien busca ser atacado por esta vía, pero luego lo que vemos es que a la hora de decidir, como que el ciudadano, pues sí, por morbo se entera, pero luego no utiliza esta información a la hora de tomar su decisión.
Es que el espectador, y eso es lamentable para la democracia, perdón, el ciudadano se convierte en un espectador tal cual, o sea, a él le da lo mismo un tipo de chismes a que si el Chicharito terminó con su novia por una u otra Claro, razón, o si el actor fulano de tal también anda metido en no sé qué cosas, para él está exactamente en el mismo registro. Al ciudadano nos convierten así como en alguien muy ignorante, en que no nos dan la posibilidad de distinguir entre el registro de lo político y entre el registro de una sociedad del espectáculo. Entonces, efectivamente, tienes mucha razón. A la hora de votar, pues igual si me presentan al Canelo o al Chicharito o a cualquier persona, pues voto por él o por quien sea. Y es a lo que me refiero. La carencia de propuestas daña muy gravemente la democracia. Y otro aspecto que no hay que desestimar, que es muy importante para todos nosotros, son campañas sucias hechas con nuestro dinero. A final de claro. cuentas estamos contribuyendo a la suciedad en la política, nosotros la estamos pagando. Y el papel de los medios, también, no todos, pero de muchos medios, subiéndose a esta ola y bueno, pues de alguna manera entonces tendríamos los medios que nos merecemos o que se merecen esos políticos, ¿no? El problema con los medios es que se tienen que adaptar a las velocidades y a las formas, a los estándares de las redes sociales. Las redes sociales son muy veloces y dejan atrás cualquier tipo de noticia que surja en los medios. Entonces es al revés, los medios buscan subirse a lo que se llama la actualidad, y esta actualidad en estos momentos, sobre todo en lo de la guerra sucia, está en las redes sociales. Por eso el medio descuida, inclusive los llamados medios formales o medios tradicionales, descuidan inclusive el lenguaje, el cual tendría que ser muy cuidadoso, y se suben a estas formas que les está estableciendo, que les está dictando las redes sociales, y eso también hay que cuidarlo muchísimo. Vamos a terminar perdiendo un tipo de periodismo serio, crítico, que nos dé a conocer cosas interesantes por la farándula, el chisme, el espectáculo, sencillamente. Así es. Bueno, doctor, como siempre, un placer escucharlo. Muy buen día. Al contrario, muy buen día, un gran abrazo. Muchas gracias, el doctor Roberto Castellán. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.